Bienvenidas a Sororidad Creativa, el podcast donde exploramos el mundo creativo a través de las voces y experiencias de mujeres creativas. Soy Irene Morant y en este episodio tengo el placer de estar acompañada por Emily Cabrera, docente de literatura y analista en comunicación gráfica, que comparte su pasión por la escritura y la enseñanza. Busca enriquecer a mujeres jóvenes a través de sus letras, provocando el gusto por la poesía en redes y siendo fuente de inspiración para quienes enfrentan desafíos similares. Me gusta mucho contar con la visión de Emily hoy en el podcast porque en un principio el proyecto había estado muy cerrado a diseño gráfico, arquitectura, moda, y el perfil de Emily es súper interesante y bastante diferente. Así que empecemos. Antes que nada, Emily, muchísimas gracias por aceptar mi invitación y por dedicarme un ratito de tu tiempo hoy. No, por favor, gracias a ti. La verdad que me pone muy contenta poder compartir esto. Yo te descubrí justamente en mi etapa de diseño gráfico y me gustaba mucho tu contenido y después, bueno, vi esto y me pareció que encajaba perfecto y me encantaba la idea de poder compartir mi experiencia y conocerte también. Qué guay, muchísimas gracias. Pues nada, he preparado algunas preguntitas para hacerte hoy porque me parece que tienes un perfil súper interesante, así que nada, me gustaría empezar hablando sobre el camino que has tenido como profesora de literatura y también como analista en comunicación gráfica. Entonces, me gustaría que nos contaras cómo descubriste tu pasión por la literatura y cómo te decidiste también a compartir tus escritos en redes sociales. Bueno, creo que todo empieza un poco por mi madre. Mi madre es profesora de teatro y yo hice teatro con ella desde que era chiquita, desde los 4 años. En realidad lo hacía como sin pensar, ¿no? Era mi madre, ella hacía esa actividad, a mí me divertía y bueno, eso en realidad se fue extendiendo y como que me fue gustando cada vez más y lo hice aproximadamente hasta los 21. Y ahí despertó el gusto por la literatura, porque obviamente el teatro, si bien tiene toda la parte de lo que es la representación, tiene toda la parte de lo que son los textos, y a mí los textos me llegaban mucho, me interesaban mucho, me quedaba leyéndolos cuando era chica, siendo una niña, ayudaba a mi madre a estudiarse porque ella actuaba también diálogos o textos de Lorca, por ejemplo. Entonces ahí fue como entrando en el mundo de lo que es la literatura, a la par de que me gustaba mucho leer. Mis padres siempre me estimularon mucho la lectura. Yo creo que eso no viene de la nada, viene en parte por ellos también, me regalaban libros, me leían, y bueno, también me gustaba, y lo fui desarrollando. Estando ya en la escuela primaria, empecé a escribir, como todo niño, ¿no? Escribía cuentitos, poemitas, cartitas, pero encontraba como un placer en hacerlo y una necesidad que empezó a formar parte de mí. Entonces ahí empezó como mi viaje con las letras. Cuando estaba llegando el momento de decidir qué iba a estudiar, la realidad es que fue bastante difícil porque no sabía, también me gustaba la matemática, pero me gustaba como a un chiquitín le puede gustar una materia del liceo, una asignatura, pero no como para desarrollarlo en un trabajo. Entonces finalmente decidí estudiar para ser profesora de literatura porque me gustaba leer y me gustaba escribir. No sabía si me gustaba enseñar. Y eso lo fui descubriendo a medida que fui haciendo las prácticas como profesora de literatura. Entonces ahí arranqué mi carrera como profesora de literatura, como estudiante primero y después, mientras estaba por terminar la carrera, ya empecé a dar clases también, además de las prácticas, y ahí fui desarrollando ese gusto por enseñar y por estar en contacto con los adolescentes, que es algo que me encanta. No es menor decir que a la par de eso, siempre tuve como mucho interés por lo estético y me gustaba mucho todo lo que era diseño gráfico. En Uruguay, por lo menos en esa época, que eran aproximadamente el 2009, 2010, 2011, había como una explosión del diseño acá, había muchos microemprendimientos, la gente estaba como empezando a estudiar diseño gráfico, empezaba a hacer una carrera que realmente tenía peso, siendo que antes tenía, pero no era tan popular capaz o no era tan accesible, y a mí me llamaba mucho la atención. Y yo sentía que esa era otra pata de mí que quería explorar y que quería realmente desarrollar y trabajar de eso también. Yo estaba convencida que quería trabajar de diseño gráfico, sin haberlo experimentado, solamente probando, jugando un poco en Photoshop, trabajando, haciendo alguna cosa ahí para mí, ¿no? Sentía que esa era otra cosa que yo quería hacer, además de ser profesora de literatura. Pero bueno, ser profesora de literatura me tomó 4 años, lo que fue el IPA, que es el Instituto de Profesores Artigas, donde vos estudiás acá para ser profesor. Eso me tomó 4 años.
después yo hice una maestría, me dediqué mucho a mis clases, y en el medio, a medida que fui terminando el profesorado, fui como tratando de estudiar cositas de diseño vinculadas a la literatura, hasta que finalmente en 2021, 2022, estudié para ser analista en comunicación gráfica, y ese es otro capítulo. Buah, es que me parece súper interesante cómo se unen esos caminos y cómo algo que para expresar lo que tú llevas dentro, obviamente la literatura y, bueno, tu camino en el mundo de las letras es súper interesante, y luego cómo se va uniendo esa parte estética junto al diseño gráfico, que también son como maneras de expresar, y nada, me parece súper interesante, la verdad. Y te quería preguntar también, el combinar la enseñanza con la comunicación en redes, a mí me parece algo digno de admirar, porque es cierto que hoy en día las personas que llevan como varios proyectos a la vez y consiguen estar ahí presentes en redes, es que a mí me parece, para decir chapó, digno de admirar, porque la verdad es que lleva muchísimo tiempo. Creo que hay muchas personas que no son conscientes del tiempo que lleva todo esto. Entonces, también te quería preguntar cómo has conseguido, o bueno, no sé si lo has conseguido, pero cómo llevas el equilibrio entre ambas cosas. Bueno, a la par un poco de lo que era estudiar literatura y dar clases de literatura, y también entrar en el mundo de la docencia, voy un poco como para atrás y para adelante porque Sí, estos sí. dos caminos fueron en paralelo, pero en un momento se tocaron, realmente chocaron, ¿no? En un buen sentido. A la par de lo que fue ir experimentando, ser docente y viendo que me gustaba, que también era un desafío porque yo era muy chica, a los 19 años yo ya estaba haciendo las prácticas con un quinto año de bachillerato y ellos tenían 17. Es verdad que había otra profesora en el aula, pero era bastante impresionante para mí estarle dando clase a personas que eran casi de mi edad. Después yo ya empecé a dar clase oficialmente y yo tendría 22 y mis alumnos tenían 15. Entonces eso también fue un viaje de exploración personal para mí, porque empecé a descubrir una faceta mía que me separaba, o sea, yo me seguía considerando, no sé si adolescente, pero muy joven, hacía muchas cosas, no sé, ir a bailar, juntarme con mis amigas, cosas que por ahí eran eh, réplicas de lo que hacía cuando era adolescente, y al mismo tiempo veía que mis estudiantes hacían cosas no iguales porque eran bastante más chicos, pero había ámbitos en los que eso se tocaba, y para mí fue un desafío porque cuando yo estaba dentro de la clase yo era otra persona, ya era como más adulta, y aunque no me sentía tan adulta. Entonces todo eso fue también como formando mi personalidad, y una personalidad que es un poco versátil por cómo soy yo. Yo siento que soy así, que me adapto fácilmente. Y en esto que yo te contaba de que había como un auge de los microemprendimientos acá en Uruguay, que hoy en día obviamente eso tomó fuerza y es increíble porque Uruguay es un país muy interesante y muy rico a nivel de diseño, hay una cámara de diseño muy buena, la gente estudia diseño, hay emprendimientos que son increíbles, hay diseñadores gráficos maravillosos. Bueno, nada, en ese mundo que estaba surgiendo, mientras yo daba clase, tuve un pequeño emprendimiento que era una marca de accesorios, que lo tuve bastante tiempo, lo tuve aproximadamente 10 años. Entonces ahí fue cuando yo más o menos de forma intuitiva, como todos los que empezamos con las redes en ese momento, aprendí a manejar un poco lo que era el Instagram y vender un producto por Instagram. Y en ese espacio pequeño yo aprovechaba a canalizar mi gusto por el diseño, que dando clase lo podía hacer, pero era un poco más limitado. Entonces, creo que ahí, y esto te lo cuento para contestar un poco lo que tú me habías planteado de cómo manejaba las redes en paralelo con el otro, con lo que es dar clase, ahí aprendí un poco a manejar eso. Y también se transformó como en algo natural para mí. Yo manejaba las redes cuando tenía tiempo, ponía fotos de los accesorios, de las caravanas, vendía los productos cuando podía, cuando no, obviamente estaba dando clase, o a veces salía de dar clase y enganchaba ir a estudiar o hacer algo con ir y llevar un par de caravanas. Entonces, ahí fue que yo aprendí como a desarrollar, pero ya te digo, intuitivamente, no es que tenía una estrategia, ni mucho menos. De hecho, intenté tener estrategia en algún momento y no podía, porque lo hacía naturalmente cuando me salía. Y algo que yo hacía mucho cuando tenía este microemprendimiento de vender caravanas, pulseras, anillos, collares,
además de tratar de explotar y explorar esto del diseño que me gustaba, yo en los posteos escribía cosas, o escribía, no sé si historias de los accesorios, pero trataba como de relatar o narrar de dónde venían, qué significaban, qué le pasaba a una clienta cuando lo compraba. Entonces, en realidad yo estaba, esto era como una excusa para seguir desarrollando lo que era la comunicación. Yo siento que hice como pequeñas cosas en mi vida, pero todas, y parece que no están vinculadas, pero hoy puedo ver que sí están vinculadas, porque yo siempre las llevaba por el lado de comunicar a través de la palabra o a través de lo estético. Entonces, creo que la respuesta a tu pregunta en realidad es que me surgió de forma natural, como un divertimento, algo que quería explorar, que sentía que tenía que probar, y lo fui desarrollando a medida que fue pasando el tiempo. Ese emprendimiento después lo cerré por decisión propia porque realmente quería dedicarme a explorar lo que era el diseño gráfico. Claro, qué guay, qué interesante. La verdad es que creo que muchas veces la estrategia más sólida y lo que más nos ayuda es hacerlo de forma natural. Obviamente hay casos y casos, pero en el momento en el que tenemos varios proyectos en mente, tenemos que gestionar pues un trabajo por cuenta ajena y luego nuestro proyecto y tal, al final creo que basarnos siempre en estrategias de otras personas que son muy sabias y que comunican muy bien tal vez no nos sirve tanto porque al final esas personas tienen una vida totalmente diferente a la tuya y a lo mejor tú si te hubieras fijado en otra persona que tenía 8 horas al día para dedicarle a su Claro. emprendimiento, mm, mientras tú estabas compaginando lo que estabas haciendo con otro trabajo, habría sido a lo mejor algo frustrante cuando los resultados no llegan de la misma forma y al final cuando tú decides hacerlo de forma natural y dices, vale, pues yo voy a hacer esto y va a ser como a mí me salga porque al final lo haces de manera natural y lo haces por gusto, que eso también es súper importante. Cuando lo haces por gusto te salen las cosas mucho mejor que cuando estás hablando contigo misma y dices, no, es que tengo que subir 3 reels esta semana y tengo que publicar todos los días en stories y tal. Al final creo que es mucho más difícil gestionarlo así que cuando tú de manera natural dices, no, es que a mí hoy me apetece compartir esto y ya está. Así que me parece un súper buen punto el tuyo. Ujú. Y ahora hablando también bueno, sí, por tus escritos que publicas en tu Instagram, esto también inspira mucho el amor por la poesía. Entonces me gustaría preguntarte, ¿qué crees que puede lograr la poesía, especialmente para mujeres jóvenes que están buscando su identidad artística y vocacional? O sea, ¿cómo puede inspirarlas? Bien, lo primero, y esto es también es parte de la respuesta de la primera pregunta que me hiciste, que creo que no llegué a indagar bien, ya sea poesía o narrativa, cualquier texto que uno lea o que uno escriba, además de generar empatía, que esa es como, para mí es como el pilar de la literatura, es generar empatía, porque cuando uno lee está entendiendo la mirada de otro, está entendiendo el mundo a través de la mirada de otro, está adquiriendo un nuevo lenguaje para expresar el mundo que le rodea. Entonces, además de la empatía, me parece que el gusto por la poesía u otro género literario, por escribirlo o por leerlo, lleva al desarrollo de lo que es el amor propio. Y capaz que alguien está escuchando esto y dice, ¿y por qué? ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo leer Harry Potter me va a desarrollar el amor propio? Y es que en realidad sí, porque cuando vos lees, así estés leyendo algo que sea súper fantasioso y que no tenga una aplicación directa a la vida real, vos realmente estás en alguna medida inconscientemente reforzando tus saberes, reforzando tus conocimientos, reforzando tus opiniones del mundo, entendiendo metáforas, interpretando, elaborando. Y todo eso te empodera, porque vos empezás a descubrir que el mundo es más de lo que pensabas que eras, empezás a cuestionarte y cuando te cuestionás y atravesás ese horizonte del cuestionamiento, empezás a reforzar tus propias opiniones. Y eso, de alguna manera, se vincula con lo que es el amor propio, porque uno tiene que aceptar que sus opiniones son válidas y que a veces pueden ser erróneas, y en esa aceptación del posible error y en el saber que hay distintas miradas, es que uno conjuga todas esas contradicciones con lo que es el desarrollo de la autoestima. Entonces,
yo creo que la literatura, además de la empatía, y hago mucho hincapié en eso porque también me parece que van de la mano, lo que hace es desarrollar el amor propio. Si la lees, y ni que hablar si la escribís, porque escribir tiene un efecto terapéutico que está más que comprobado. Obviamente, capaz que escribir la lista de la compra del súper no, pero escribir tus emociones, hacer journaling, que hoy en día está de moda, me parece que está buenísimo, que es el famoso diario íntimo también que teníamos cuando éramos chicos, no sé, al menos millennials, en Uruguay teníamos diarios íntimos donde escribíamos, querido diario hoy, no sé qué. Todo ese tipo de escritura, desde la que puede parecer más inocente hasta la más elaborada, lo que hace es desarrollar la autoestima también, porque cuando vos estás escribiendo, estás poniendo en el papel, estás materializando todas aquellas emociones que por ahí no podés del todo verbalizar. Y hay un acto de intimidad profundo y sagrado en la escritura, en el que vos estás solo vos con ese papel y ese lápiz y nadie te va a estar juzgando excepto vos mismo. O sea que si incluso te estás juzgando a vos mismo, eso también está hablando de vos. O sea que ese acto íntimo, sagrado, que es la escritura, yo creo que es algo que todo el mundo debería experimentar. No estoy invitando a que todo el mundo se siente a escribir un poema, ni un cuento, ni una novela. Simplemente, y tampoco tiene por qué ser en el papel, puede ser en una nota del celular, puede ser en una servilleta, no sé. Pero me parece que escribir eso que nos pasa nos conecta con nosotros mismos. Y conectarnos con nosotros mismos es una herramienta para desarrollar la autoestima, como dije anteriormente. Yo siempre le pongo este ejemplo a mis alumnos y les digo, cuando a vos te pasa algo, vas a una fiesta y te pasa algo, no sé, algo bueno, algo malo, lo que sea, y al otro día te despertás y le mandas un mensaje a tu amiga o amigo y escribís todo eso que te pasó y se lo contás o lo relatás o lo volvés a pensar con esa persona a través de la escritura, ¿no te queda más claro? El hecho de escribir los acontecimientos con tus reflexiones de por medio, obvio, te lleva a reelaborar todo eso que te pasó y todo eso que sentiste. Entonces, el pilar de la escritura es ese, es el amor propio y el desarrollo de la empatía. Por eso me parece tan importante que la gente pueda escribir, que la gente se anime a escribir y que la gente lea, pero cuando digo que lean de verdad, no estoy pidiéndoles que lean el Quijote, no, que lean lo que quieran. Soy bastante partidaria de que la lectura es toda valiosa por igual. Yo creo que adentro del mundo de la literatura hay muchos como, como segmentos, ¿no? Esta es literatura de buena calidad, esta es de mala calidad, esto sí, esto no. Lee todo, de verdad. Lee el Quijote, lee ese libro que la gente dice que no está bueno leer. Acércate a toda la literatura y ahí vas a descubrir qué es lo que a vos te gusta. Lo que importa en realidad es leer, no importa leer aquello que es canónico o que no es canónico. Creo que sacarle esas etiquetas es lo que enriquece nuestra capacidad de ser lectores y no nos hace lectores endogámicos. Que ser un lector endogámico en realidad es leer siempre eso de ese mismo nicho porque me dijeron que eso está bueno o porque incluso porque es lo que me gusta. Bueno, anímate a leer algo que no te gusta también, porque todo eso amplía tu capacidad de ver el mundo. Y es verdad que a través de las redes vemos el mundo porque estamos en un mundo globalizado, pero también está bueno ver el mundo de otras épocas, ver las miradas de otras épocas y una cosa no menor que es que cuando vos estás mirando algo en las redes sociales, eso ya está digerido. Esa es la mirada de la otra persona. Y es verdad, te hace reflexionar, te hace pensar, pero cuando vos lees, también está digerido por quien lo escribió, pero te da, al no ser una imagen vívida y no tener colores y no tener sonido, te da la capacidad de vos elaborarla en tu mente. Entonces también estás desarrollando la imaginación, no sé, me parece que es súper valioso y es algo que hay que realmente lo digo, y lo digo acá, me despego de mi papel de profesora de literatura, que es difícil, pero hay que leer porque es todo, es clave, en el desarrollo cognitivo es clave, no sé, hay como demasiados pilares para tocar, pero si hay uno de que me tengo que agarrar para realmente enganchar a la persona que no sabe si leer o no, es este, desarrolla tu amor propio, desarrolla tu autoestima, leer y escribir. Sí, totalmente. Es que te da, lo que tú dices, una visión del mundo mucho más amplia, mucho más allá de lo que tú conoces en tu día a día. Y también cuando tienes un libro,
nunca estás solo, porque es una historia que tú estás ahí leyendo y te engancha tanto. Igual en algunos casos puedes empezar un libro que no te está enganchando, pero bueno, yo personalmente siempre suelo darles una oportunidad y digo, vale, no pasa nada, voy a continuar. Y finalmente siempre me acaba enganchando, porque siempre te adentras en la historia y lo que tú decías, te imaginas todo, o sea, puedes crear tú todo el mundo de ese libro en tu cabeza. No es como una serie o una película que también me encantan, pero ya lo estás viendo. Entonces tu imaginación no puede ir tampoco muchísimo más allá, pero con un libro esto no pasa y siempre te sientes acompañado. O sea, a mí me había gustado mucho leer durante mucho tiempo, pero sí que es cierto que cuando empecé a trabajar más en serio, lo primero que hice fue dejar de leer. O si leía era solo libros de diseño que me pudieran enseñar a hacer ciertas cosas. Y en 2022 me fui sola a Nueva York un par de meses y lo primero que hice al llegar allí fue comprarme un libro porque por primera vez tenía bastante tiempo para mí y el tener esos libros, porque al final acabé comprándome varios porque leía tanto, tenía tanto tiempo para mí y tanto tiempo para estar sola con el libro que es que verdaderamente nunca me sentía sola, pese a estarlo, porque siempre tenía ahí la historia que estaba leyendo en ese momento, que era como, madre mía, es que no puedo parar de leer y eso es súper interesante. Y también con lo que decías respecto a escribir, me parece que muchas personas a lo mejor se sienten un poco reticentes a ponerse a escribir porque les da miedo sentirse juzgadas, pero verdaderamente es que lo que tú decías, no tienes por qué compartirlo con nadie, pero sí que es cierto que tiene ese poder terapéutico de decir, vale, voy a sacar, voy a descargar todo lo que tengo en mi mente y voy a quedarme mucho más tranquila. Y eso es que es súper valioso, o sea, creo que es uno de los mejores regalos que puedes hacerte a ti misma, es decir, vale, ahora mismo estoy pasando por un momento regular, necesito sacar todo esto de mi cabeza. Yo lo que suelo hacer es irme al mar porque por suerte vivo súper cerquita y me siento cada vez que tengo un mental breakdown y digo, vale, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Me siento ahí con mi libreta o con mi móvil y en las notas del móvil y empiezo a escribir y cuando salgo de allí es como, vale, he hecho reset. O sea, he hecho reset porque acabo de descargar todo lo que en mi cabeza me estaba creando un ruido que no podía callar y ahora mismo lo he sacado todo. Entonces, me parece un súper buen consejo, la verdad. Escribir Y más y además, leer más. perdón que te corte, Ujú. No, no. las artes se conectan. A mí no me gusta la idea tampoco de transmitir el mensaje de la literatura está por encima de otras. Por supuesto que no. Capaz que vos viste una película y esa película te hizo reflexionar y te quedaste con algo que querés compartir y le mandaste un mensaje a una amiga, vuelvo con el mensaje porque creo que WhatsApp creo que es algo que usamos a diario, y le contás lo que te hizo sentir la película, ya estás escribiendo, ¿entendés? Es como, no es solamente es que la literatura y solo los libros y la pluma y la vela, no, me parece que todas las artes están conectadas y que no hay que poner ninguna por encima de la otra y que simplemente hay que acercarse en distintas etapas de la vida a aquellas que nos hagan sentir más, sin dejar de Ujú. explorar. Por eso, de verdad, mi invitación es a todas las personas que sienten que no les gusta leer, que vayan a una librería, que entren y que miren tapas y que, voy a decir algo polémico, elijan un libro por la tapa, no pasa nada. Lo peor que puede pasar es que no te guste. Pero la tapa también, y acá también hablo como analista en comunicación gráfica, las tapas de los libros comunican, y muchas veces comunican símbolos, atraen al lector, están vinculadas o no con la temática del libro y ese vínculo lo tiene que hacer uno después. Y todo eso también está estimulando la creatividad, la imaginación, el desarrollo de la opinión propia. Entonces, sí, voy a volver a decir esto polémico. Vayan a una librería y elijan un libro por la tapa y pruébenlo y si no les gusta no pasa nada, pero en realidad está bueno empezar a entrar en el mundo de la literatura y si ya lees y no te animaste a escribir, bueno, como decís tú, escribí, no hay por qué publicarlo. Y acá vuelvo a lo que vos me preguntaste al comienzo de la entrevista. Yo no me animaba a publicar lo que escribía y hoy en día me da vergüenza también. Lo hago porque ya está. Está, fin, tengo que hacerlo. Que siento, no es que tengo, pero yo sí siento que tengo porque quiero compartirlo. Y sé que hay gente que le va a gustar y que hay gente que no, y está bien, ¿sí? Porque me parece que para gustos colores, así es el mundo, a todos nos gustan cosas distintas. Pero si eso que yo escribo, que a mí me hace bien, le puede llegar a hacer bien a otra persona, ahí ya está, misión cumplida. Por eso estoy publicando lo que escribo, pero no fue fácil
para nada. De hecho, estuve toda la vida pensando en hacerlo y no me animaba. Recién el año pasado, a fin de año, empecé a publicar en Instagram cosas que escribía y lo empecé a hacer como con más frecuencia. Y ahora ya lo hago sin pensar, voy y lo posteo y después me da vergüenza, no te voy a mentir, sí, me da vergüenza, pero bueno, ya estoy en el baile y hay que bailar y creo que lo voy a seguir haciendo. Digo creo porque todo puede cambiar y no quiero grabar Claro. nada en piedra, pero hoy me siento bien haciéndolo a pesar de la vergüenza y, y me parece que está bueno y cada vez veo que más gente pone lo que escribe y veo que hay gente que hace años que pone lo que escribe y que es maravilloso y que conecta con muchas personas. Y veo a través de mis alumnas que pila a veces me dicen, ay no, pero a mí no me gusta leer y de repente me muestran el Instagram y siguen un montón de poetas jóvenes, entonces sí les gusta leer. Instagram también puede ser una herramienta para acercar la literatura a los adolescentes. Y eso no tiene precio, porque la poesía, sobre todo, es un género que en alguna medida está devaluado, porque el poema es complejo, no se entiende, y qué es lo que quiso decir, y mucha gente asocia que poesía sí o sí tiene que ser de amor, y ay no, los poemas de amor a mí no me interesan, ay la poesía no me gusta porque a mí no me importa el amor, pero la poesía puede hablar de cualquier tema, abarca el mundo la poesía. Y que ahora esté a la mano en el teléfono, me parece que es una manera de volver a darle valor a los poemas. Y justamente por ser textos cortos y textos intrincados y complejos, es que todavía son más abiertos para que uno los pueda interpretar a su gusto. En los poemas sí que no te dan el mensaje digerido, lo tenés que realmente digerir vos. Entonces, yo creo que poesía e Instagram hoy en día están muy vinculados, me sorprende para bien y espero que siga siendo así, sobre todo por el público adolescente. Sí, porque también les acerca mucho, al final, es lo que tú decías, tener tantos escritores y escritoras emergentes, bueno, emergentes y también más veteranos presentes en redes sociales, que es donde hay tantos y tantos jóvenes, pues al final hace que estos jóvenes puedan tener más accesible todo esto. Y en cuanto a las mujeres que quieren empezar a escribir, ¿tú qué consejos les darías para decir, vale, sé que quiero empezar, pero no sé por dónde? No sé si soy alguien apta para dar un consejo. Creo que ¿Seguro? es claro, porque es difícil dar un consejo. Basado en mi experiencia, yo Sí, sí, creo que sí. hay que explorar, porque lo que yo hice fue explorar. Ujú. Como dije antes, si sentís que querés escribir, hacelo. Creo que no, que cuanto más uno lo piensa, en realidad es más difícil. No hay tanto que pensarlo. Agarrá el papel, agarrá la lapicera y escribí. Y arrancá escribiendo, no sé qué estoy escribiendo, pero estoy escribiendo. Y empezá. Y después de última agarrá un highlight y subrayá las ideas que más te gustaron de lo que escribiste o no lo hagas. Tiene que ser como un acto muy libre y muy íntimo. Yo puedo dar algunas ideas como lo de escribir, dejar que fluya y escribir todo lo que querés, o plantearte ciertas temáticas y tratar de escribir sobre ellas, ir explorando si te gusta escribir un relato, o te gusta escribir un poema, o te gusta escribir reflexiones, o te gusta escribir cartas. Me parece que hay que explorar, pero hay que hacerlo, porque si uno no se sienta a hacerlo, eso no va a salir, no va a suceder. Eh, Algo interesante también vinculado a lo que es la vocación, que me parece que está bueno hablarlo, es que, no sé, yo en alguna medida siento que la vocación es un tema tabú todavía. Como que muchas personas, muchos adolescentes sobre todo, sienten la presión de que uno nace sabiendo lo que le gusta y uno tiene que estudiar lo que le gusta y el día que te metiste en la universidad a estudiar eso que te gusta, de eso vas a vivir y eso va a terminar y ahí esa es tu vida y es como una línea recta. Y nadie habla de que no es así. O bueno, no sé si nadie habla, estoy generalizando, ¿no? Se habla, pero no tanto como yo quisiera tal vez. De que eso en realidad no es así, de que realmente hay que explorar en la medida de las posibilidades de cada uno, pero hay que tratar de ir probando. Yo realmente estaba convencida cuando hice el IPA de literatura
de que amaba eso, que sí, es verdad, lo amo, pero también estaba convencida de que yo era diseñadora gráfica y que realmente quería ser diseñadora gráfica. Y en mi mente había un ideal de lo que era esa profesión y había un ideal de lo que era ejercer esa profesión. Y yo creía que porque a mí me gustaban las cosas bonitas y estéticas, yo realmente tenía que ser diseñadora gráfica y que porque había aprendido a usar Photoshop y me divertía, tenía que ser diseñadora gráfica. Y mi pensamiento era muy básico y muy lineal, como le estoy diciendo ahora. Y yo no pude ver cuán básico y lineal era hasta que realmente experimenté lo que es el diseño gráfico como trabajo, y fue muy difícil chocar con ese ideal que yo tenía en mi mente de que yo era diseñadora gráfica. Yo en mi cabeza desde adolescente era profesora de literatura y diseñadora gráfica. Y como yo también estaba convencida de que esas cosas no cambian porque uno las trae consigo y uno es lo que es, para mí fue excesivamente difícil poder aceptar que ese ideal que yo había creado en mi mente no era la realidad, era simplemente un ideal. Y cuando pude aceptar eso, también se dio toda como una transformación en mí de que no era un fracaso, darme cuenta de que había estudiado diseño gráfico y no me gustaba llevarlo a la práctica, de que lo que en realidad yo quería era poder vincularlo con dar clases de literatura. Entonces, la idea del fracaso, la idea de la vocación, la idea de la experimentación, la idea de no me animo a escribir, no me animo a hacerlo, creo que me gustaría ser chef y es mi pasión, pero nunca lo hice. Yo creo que realmente hay que experimentar, porque todas esas ideas están vinculadas. Y una cosa es el ideal que uno puede tener, y otra cosa es cuando uno lo experimenta, capaz que la experimentación confirma el ideal, pero también cuando uno experimenta ve las sombras y las luces de aquello que creyó que era su vocación, y que capaz que lo era o no, pero el tema es que vos también tenés que estar comprometido. No voy a hablar de amar ni de pasión, porque creo que eso es como también un poco ideal, ¿no? Pero uno tiene que estar comprometido con las luces y las sombras de lo que hace, porque todo tiene su lado bueno y su lado malo. No existe un trabajo 100% ideal, ni una profesión 100% ideal, ni un hobby 100% ideal. Todo tiene luces y sombras. Entonces uno tiene que estar comprometido lo suficientemente con aquello que cree que le gusta para poder tolerar lo que no le gusta de lo que sí le gusta. Parece un trabalenguas, pero creo que se entendió. Entonces, la vocación no es algo que viene de un repollo y nació ya, y yo nací y ya de bebé todo el mundo sabía que yo iba a ser, no sé, maestra. Capaz que sí, porque hay gente que de verdad ya desde niño lo manifiesta y realmente lo lleva a la práctica y le encanta, pero no sé si es la mayoría o la minoría, pero me parece que siempre hay que experimentar. Entonces, para aquellos que quieren escribir, que lo experimenten. Aquellos que creen que les gustaría ser influencer, porque me parece que hoy en día es algo que mucha gente cree que le gustaría hacer, es un trabajo impresionante. No soy influencer ni mucho menos, pero tengo gente conocida que lo es y lo veo. Es un trabajo impresionante, requiere de mucha dedicación, requiere de un compromiso extremo de incluso mi vida privada está puesta sobre la mesa. Entonces, si quieren serlo, que lo experimenten, porque experimentar es lo que realmente va a confirmar o declinar si aquello que vos pensabas era tu vocación o no. Sin la experimentación no podemos, porque en el ideal todo es perfecto. Y después, otra cosa importante, que como que creo que hasta hace poco tiempo vivíamos en un mundo donde todo era lineal, como yo decía hoy, es blanco o es negro, sos maestro, sos cocinero, sos carpintero, sos ingeniero, sos médico, y como que tal vez no era muy entendido que pudiera hacer otras cosas más, además de eso. Y yo creo que está bueno, si bien hoy el tema está sobre la mesa y se habla, y mucha gente dice, yo tengo 5 trabajos diferentes y exploro 5 áreas distintas, y está bien. Creo que sigue habiendo muchas personas que consideran que tiene que ser una cosa sí o sí, y puede ser una cosa sí o sí, pero puede que no, y no tiene por qué ser frustrante que sea más de una cosa. De nuevo, hay que experimentar, porque a veces también esas cosas se pueden llegar a combinar. En mi caso, yo pude combinar lo que es la comunicación gráfica con mis clases de literatura y con mis clases de comunicación y sociedad. Entonces, hago proyectos con mis alumnos donde todo esto está en una misma caja, por así decirlo.
y lo pude combinar realmente y me agrada y lo disfruto y a los chicos les gusta y pasamos bien. Pero capaz que te gustan dos cosas que realmente no son posibles de combinar y eso también está bien. Eso hace a lo que es una persona, lo que son las ramificaciones que puede tener uno. Entonces, sí, me parece que no sé si puedo dar un consejo para alguien que quiera escribir o no, porque ya te digo, no sé si soy quien para dar consejos, experimentar, hacer un taller literario, buscar propuestas en internet de cómo empezar a escribir, pero un mensaje que sí realmente me gustaría dejar es el mensaje de la vocación, el ideal y la experimentación. Que eso sí me parece que puede llegar a ser útil para alguien, ¿no? Todo esto que dije antes, experimentar para confirmar si el ideal es o no y para tratar de encontrar la vocación de uno y que la vocación puede ser fluctuante, capaz que yo hasta los 40 años soy, ya te digo, ingeniera y después me doy cuenta que quiero trabajar de, no sé, decoradora de interiores y cambia mi vocación. Entonces la vocación tampoco está grabada en piedra, puede fluctuar. Me parece que tenemos que permitirnos la fluctuación porque somos personas y nos gustan cosas distintas, el mundo va cambiando y a medida que el mundo cambia hay más estímulos y esos estímulos pueden despertar partes de mí que yo no sabía que estaban, que no sabía que me gustaban y no puedo bloquearme a experimentarlas, todo con cierto límite, ¿no? Entonces creo que ese sí es un mensaje que puedo dejarle a las chicas jóvenes que estén escuchando, porque además es algo que yo viví hasta hace poco. Yo tengo 32 años, esa es otra cosa, parece que a los 23 años el mundo se termina y ya sos quien sos y lo que hiciste ya está y de ahí vas a vivir y no podés cambiar más nada. Vos podés seguir cambiando, podés seguir experimentando, podés tener 40 años y hacer un cambio de carrera, podés tener 50 años y hacer un cambio de vida rotundo. Me parece que también está bueno, además de dejarle un mensaje a las chicas jóvenes, un mensaje a todo el mundo de que nos saquemos el peso de la edad. Me parece que no hay un tope. Uno puede ser lo que quiera ser si no lastima a nadie y no daña a nadie, teniendo la edad que tenga y experimentando lo que quiera experimentar. Entonces sé que estoy siendo un poco redundante ahora, pero también me gustaba dejar el mensaje de lo que es la edad y lo que son los distintos topes o trabas que nos puede llegar a poner la sociedad. Sí, total. Buah, es que tu mensaje me llega súper directo porque sí que es cierto que muchas veces yo hablo por mí, me siento súper frustrada porque me gustan tantas cosas, todo tan diferente. Bueno, verdaderamente todo se puede aunar en diseño, pero sí que es cierto que, por ejemplo, el año pasado me di cuenta de que ciertas cosas del diseño no me gustaban y me empecé a sentir un poco mal de tiene que gustar y verdaderamente no me gusta, pero me estaba forzando a hacer ciertas cosas o a trabajar en ciertos proyectos que no disfrutaba tanto por el hecho de decir, no, es que yo soy diseñadora, esto tiene que gustarme, ¿no? Porque se supone que si soy diseñadora tengo que hacer esto. Entonces me llega súper directo tu mensaje y vamos, me gusta muchísimo todo lo que has dicho y verdaderamente lo reflexionaré yo conmigo misma también para dejar de sentir esa culpabilidad y también con el tema de la edad, de que a los 23 o sea, es como que ya tienes que saber quién eres. A mí me pasa que muchas veces me frustro, o sea, y sé que puede ser como difícil de entender. Yo tengo 25 años, pero siento que muchas personas, sobre todo las personas de mi entorno, todo el mundo es como, buah, Irene, es que hace esto, hace lo otro, es que tiene súper claro lo que va a hacer en su vida. Yo muchas veces no lo tengo nada claro. Entonces, igual estoy hablando con un amigo diciéndole, buah, es que pues estoy súper perdida porque ahora en el trabajo me pasa esto, o es que he pensado esto otro, y me dicen, pero haz lo que quieras, si es que seguro que te sale todo bien o tal, y siento como esa presión de decir, vale, se supone que ya tengo que saber quién soy porque tengo 25 años, a la vez siento que soy joven, pero he hecho ya como tantas cosas que la gente se espera mucho de mí y es como súper frustrante también decir, vale, verdaderamente no lo sé, es que igual dentro de 5 años me veo haciendo algo totalmente diferente, pero es como que el mundo ya dice que Irene Morant es diseñadora gráfica y es como que está ahí encajada y ya está. Entonces también me parece súper interesante esto que has dicho por eso. Es que uno no es su profesión colabora a desarrollar aspectos de uno. Es verdad, yo siempre digo, soy profesora de literatura, porque lo soy, porque lo estudié, pero en realidad yo soy Emily.
No es que soy profesora de literatura, soy Emily y estudié para ser profesora de literatura, trabajo como profesora de literatura, ejerzo como profesora de literatura, es mucho más largo y nadie va a decir todo esto, pero en realidad es eso, ¿sí? Hoy en día mis ingresos son por ser profesora de literatura y lo disfruto y me encanta y paso bien y creo que voy a hacerlo toda la vida, creo. Estoy 98% segura, tal vez no, pero de verdad uno asocia mucho su profesión o lo que estudió con quién es uno. Es tan duro el golpe para algunas personas cuando tienen que cambiar de carrera, es tal la angustia que experimentan, lo sienten realmente como un fracaso. Y no tiene por qué ser así. Yo creo que al revés, es una valentía enorme cambiar de carrera. Es una valentía enorme haber probado 4 carreras y que ninguna te guste y seguir intentando descubrir. Es verdad, a veces las posibilidades económicas hacen que uno también tenga que trabajar o no importa, las realidades son todas distintas. En Uruguay por lo menos que la educación, hay educación privada, pero la educación es pública, es gratuita, la gente puede realmente estudiar y experimentar y eso es un valor y está buenísimo y creo que cambiar de carrera no tiene nada de malo, todo lo contrario. Y después también, como decías vos, el mundo dice hoy en día qué carreras o qué trabajos son como cool, o están buenos, o son dignos de hacer, o son divertidos, o son llamativos. Y yo entiendo que cuando uno es adolescente, absorbe todo eso que el mundo dice. Pero en realidad también uno tiene que acercarse a lo que su corazón le dicta. Al menos yo hablo desde lo que es ser profesor. Ser profesor es hermoso, es increíble, estás en contacto con adolescentes todo el tiempo, es divertido, te hacen reír, te hacen enojar, por supuesto, pero todo trabajo te vas a enojar, no hay trabajo que sea la felicidad absoluta. Realmente podés transmitir un mensaje y seguramente tenga impacto. El impacto no lo vas a ver mañana y ellos tampoco lo van a ver mañana. Se va a ver dentro de 10 años capaz, 15 años. Pero ser profesor es un trabajo muy digno y muy bonito, del que no sé si se habla tan bien hoy en día, capaz que sí, capaz que no, pero me parece que está bueno también reivindicar un poco lo que es esta profesión, porque le hace mucho bien a los chicos, pero también le hace mucho bien a uno. A mí me hace bien ser profesora, es algo que me agrada, compartir con mis estudiantes la vida, porque los ves todos los días y hablas de temas, al menos en asignaturas como son las humanidades, la literatura, uno comparte miradas del mundo con ellos. Y también te refresca y te permite entender qué es lo que va a ser el futuro, porque vos los ves a ellos conversar, dialogar, ver lo que les interesa, lo que les gusta, lo que los mueve, lo que no los mueve, y vos estás viendo la sociedad que va a venir. Entonces, la riqueza de ser profesor, la riqueza de ser otras profesiones también, pero bueno, soy profesora, es de lo que puedo hablar, la riqueza de ser profesor es enorme. Y también, si alguien que está escuchando esto está pensando en ser profesor, yo les animo a que lo prueben, porque la ganancia emocional es enorme, así como lo debe ser otras profesiones, pero repito, hablo de ser docente porque, bueno, es lo que soy, o lo Claro. que hago, no lo que soy. Exacto, exacto. Sí, Exacto. sí, sí. Porque siempre es como que es un poco complicado separar. También a mí me pasó que en un principio, o sea, cuando empecé a ser diseñadora gráfica, a trabajar como diseñadora gráfica, yo me describía a mí misma como diseñadora gráfica. Entonces, yo el año pasado estuve yendo a terapia y el primer ejercicio que me mandó mi psicóloga fue hacer una descripción sobre mí misma. Y en esa descripción yo empezaba diciendo, Irene Morant es una diseñadora gráfica, ta, 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 ta. Y luego, en la última sesión que hicimos, cuando ya me dio el alta, hicimos otra vez esa descripción y no tenía nada que ver con la que hice en un primer momento. O sea, dije, vale, Irene Morant es una mujer de 25 años, ta, 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 ta. Pero es que ya cambia mucho porque si no, ya es como que te encierras en eso, pero no sé, hay que ir más allá y aprender que no somos nuestra profesión, que nosotras somos muchísimo más y, y al final nuestra valía también está en muchas otras cosas. Claro, y despegarnos del estereotipo de nuestra profesión también. Sí, total, total. Bueno, me parece súper guay la mentalidad que tienes. Creo que tenerte como profesora será algo súper chulo. O sea, siento mucha envidia por tus estudiantes ahora mismo, la verdad. Gracias.
Te quería preguntar también, a la hora de tú ponerte a escribir, ¿tú te inspiras en lo que tú estás sintiendo en ese momento o te inspiras en cosas de fuera de tu círculo? Creo que, no sé, yo creo que es como más fácil inspirarnos en lo que estamos viviendo, pero no sé, me gustaría saber cuál es tu punto en cuanto a la inspiración para escribir. Bien, me gusta esta pregunta porque me permite diferenciar como dos cosas, ¿no? La escritura no siempre es autorreferencial, al Ujú. menos en mi caso, ¿está? ¿Esto qué quiere decir? Que si yo estoy escribiendo un poema sobre, no sé, la ecología, no significa que yo esté viviendo en mi vida personal algo relacionado a la ecología. Ahora bien, así como digo que no siempre es autorreferencial, también digo que no está 100% despegada de mí, al menos en la Claro. poesía, que para mí la poesía lo que hace es expresar el mundo interior. Entonces, yo puedo estar hablando de la ecología, no necesariamente viví un episodio vinculado a la ecología, pero mi pensar y mi sentir sobre la ecología va a estar ahí. Entonces, no siempre lo que escribo está relacionado con cosas que vivo, sí con mis emociones sobre esas cosas. Entonces ahí también hablo de lo que son los estímulos, ¿sí? Una conversación que tuve con alguien, una historia que alguien me contó, una palabra que escuché, una cosa, una situación, algo que vi en un lugar, puede ser un estímulo para que yo escriba. Esto es mi proceso personal, no tiene por qué ser de todo el mundo. Y por ejemplo, no sé, yo puedo ver dos personas conversando, dos chicas hablando en una cafetería sobre, no sé, que el novio dejó a la otra y que la otra le había, yo te dije que no era para vos, y yo voy a mi casa después y escribo algo sobre la adolescencia o sobre el amor propio. Ese estímulo que recibí de la conversación que escuché, que está mal escuchar conversaciones ajenas, pero bueno, a veces la gente habla fuerte. Ese estímulo que recibí de eso que escuché no tiene por qué verse reflejado en mi escritura lo que fue esa conversación, porque capaz que yo estoy escribiendo de la amistad entre mujeres, de la unión fraterna entre las mujeres, y ellas estaban hablando de algo que no tenía nada que ver. Entonces, a eso me refiero con que estímulo y ser autorreferencial son distintos. Yo recibo estímulos de afuera vinculados directamente conmigo, o cosas que veo, o cosas que percibo, o cosas que opino mentalmente cuando veo y digo, ay, esto no sé qué, pienso, y después voy y escribo algo. No es autorreferencial, a veces sí, por supuesto, pero muchas veces no. Tiene mis opiniones y mis formas de ver el mundo, y sobre todo tiene mis emociones sobre el mundo, y casi siempre viene de un estímulo que recibo de la afuera. Ujú. Así me siento yo cuando escribo, sobre todo cuando escribo poesía, que es lo que más escribo. Cuando escribo relatos o reflexiones, tal vez ahí sí es un poco más autorreferencial, porque como no tiene tanta carga simbólica, el lenguaje no es tan intrincado y complejo, y yo realmente estoy describiendo algo, a mí me resulta muy difícil crear mundos fantásticos. Yo soy muy de tener los pies en la tierra. Entonces, si ya me despego y escribo algo más largo, probablemente sí sea más autorreferencial, porque a Claro. más contenido verbal, digamos, yo más tengo que excavar en mi vida para ir escribiendo eso. Esa es Sí, mi sí. forma de hacerlo. También escribir para mí siempre ha sido una necesidad. Yo nunca me había planteado que esto podía llegar a ser algo más, porque como yo escribo de toda la vida, me pasa algo y escribo, o vivo algo y voy y escribo, o estoy mirando una película, como decía hoy, se me ocurre una idea y voy y la pongo en un papel. Yo nunca había pensado que esto era algo más, porque para mí era natural como lavarme los dientes o como comer. Para mí escribir era algo natural de mi forma de ser. Entonces nunca lo había visualizado como algo que podía llevar un poquito más allá. Pero fíjate, al final todo como que empieza a tener sentido y unas cosas, o sea, unas piezas del puzzle se van uniendo a otras y al final te ves con una vida que igual no te esperabas, pero al final así es y me parece muy, muy bonito. Y en cuanto a modelos a seguir en tu carrera creativa,
¿Sabrías decirme algún perfil en concreto que te haya inspirado o tu inspiración ha ido como más basada en obras literarias que hayas leído o películas y tal? No sé, normalmente sí que hablo con otras mujeres que tienen unos referentes muy claros y otras no, entonces no sé, sí que me gusta mucho hablar de temas referentes, sobre todo me gustabas, ¿no? O sea, mujeres que te hayan inspirado, porque muchas veces sentimos que igual en los libros de historia no han estado tan presentes, pero investigas un poquito más y sí que te das cuenta de que en la Bauhaus también hubieron mujeres y no sé, como que me gusta hablar de esto y me gustaría saber si tú tienes algún referente, puede ser femenino o masculino, no importa, pero sí que me gustaría saberlo. Bueno, la respuesta primera y un poco cliché, pero que bueno, la voy a decir, es que el primer referente en cuanto a lo creativo que tengo es mi madre. Claro. Ella es una persona excesivamente creativa, como comenté al principio, ella es profesora de teatro, siempre estuvo trabajando, sigue trabajando hoy en día, da clases, le encanta lo que hace, está todo el tiempo creando, toca la guitarra, toca lo que le toca el piano, aprende cosas constantemente. Me parece que en cuanto a, y yo sé que es cliché, que mucha gente tal vez dé esta respuesta, pero esto es real. Mi madre para mí es un referente en cuanto a lo que es la creatividad y yo creo que gran parte de todo este ser creativo que considero que está en mí es por cómo la he visto a ella desarrollar su creatividad. ¿Sí? Es Así totalmente que válido. esa es mi primera respuesta. Después, en cuanto a la literatura, yo soy un poco rara con mis gustos literarios o clásica o no sé bien cómo decirlo. Me gustan mucho, tal vez las primeras respuestas que se me vienen a la cabeza son aquellos poetas o textos que no tienen por qué ser poesía, que yo leía cuando era adolescente, que más me llegaron, y ahí pienso en escritores como Mario Benedetti, que también lo recomiendo mucho, es un uruguayo. Pienso mucho en Idea Vilariño, que también es una poeta uruguaya, en Delmira Agustini, me gusta muchísimo César Vallejo, me gusta mucho también Ibero Gutiérrez, y de ahí puedo saltar y decirte que me gusta el Cid Campeador, que no tiene nada que ver con todo lo que vengo diciendo, como que mis gustos literarios juegan mucho. Eh, no sé si los considero referentes a todos estos autores que dije, salvo decir que no es autor, es el personaje, no sé si los considero referentes, pero sí todo lo que leí de ellos siendo adolescente, en alguna medida me llegó, sobre todo por el vocabulario que usaban. Julio Cortázar, no sé, yo recuerdo leerlos y no sé si decir quiero escribir como ellos, pero sí decir qué bien cómo construyó esta imagen, cuántas cosas me transmite este símbolo que está acá, esta metáfora, esta comparación, ¿sí? Me gusta mucho la literatura rusa me encanta, Dostoyevsky me gusta muchísimo, me gusta mucho porque realmente, y esto no es poesía, ¿no? Es narrativa, me gusta mucho porque explora la psicología humana, y a mí me encanta ver cómo en un texto te va contando eventos cotidianos y cómo esa persona los va percibiendo, los va reflexionando, los va sintiendo. Entonces, todo lo que, lo que son novelas psicológicas me encantan también. Ya te digo, no estoy segura que sean referentes explícitos, que yo diga, los tengo acá y me baso en ellos, pero sí que lo que leo de ellos me hace pensar en el uso del lenguaje sobre todo. Eso Ujú. siento, que cuando leí esos determinados textos o autores, yo pensé en el uso que hacen del lenguaje. Y eso a mí me llega y me gusta. Sí, también te ayuda a tu figura y la persona profesional que estás creando, al final todo esto, pues siempre ayuda. Así que Lorca, nada. como te dije hoy, cuando te mencioné Ujú. que ayudaba a mi madre, bueno, Lorca me gusta mucho también, es todo muy simbólico, todo lo que él plantea, la forma, los diálogos de sus textos dramáticos, todo me gusta mucho. No sé, como que va por ahí, va por lo que me hace sentir las construcciones de esos autores.
Ujú. Sí, 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 me parece súper interesante. Muchísimas gracias por haberlos compartido, la verdad. Me gusta muchísimo conocer esto. Y ya estamos llegando hacia el final porque no me creo que ya ha pasado casi una hora. Es que, madre mía, me parece súper interesante la conversación que hemos tenido. Sí que me gustaría preguntarte si tienes algún proyecto futuro que te gustaría compartir o no sé, como algún objetivo que tengas muy presente, sobre todo ahora que acabamos de empezar el año. En realidad, algo que me gustaría en algún momento es publicar un libro, con los poemas sobre todo. Me Ujú. gustaría realmente publicar un libro de poemas, tal vez lo haga este año, el año próximo. La verdad que no sé, no tengo como una fecha para eso, pero sí sería algo que me gustaría hacer. Y algo que estoy tratando de explorar, que creo que no se me da bien y justamente por eso me estoy ahí como tratando de dar la cabeza contra la pared e intentando hacerlo, es escribir relatos. No sé si diría cuentos, porque no sé si exclusivamente tiene como esa estructura, pero más como que relata algo, una historia que puede quedar inconclusa o no. Estoy tratando de escribir relatos. No sé si es un proyecto, más que nada es como un ejercicio que estoy haciendo para intentar probarme en esa área. Y bueno, me parece que en torno a la escritura serían esas dos cosas. Después, en torno a lo que es la educación, seguir dando clase y disfrutando con mis estudiantes, probar textos nuevos, probar nuevas actividades, saber si les gusta, si no les gusta, si a mí me gustan o no me gustan, cómo funcionan. Y este año voy a estar estudiando un diploma de escritura creativa y eso me parece interesante porque me va a dar herramientas para mí en lo personal y para mis clases también. Qué guay, me parece súper interesante cómo te retas a ti misma. De decir, vale, esto igual no es lo que mejor se me da o no es lo que en lo que yo me siento más cómoda, pero voy a retarme a hacerlo más y al final también yo creo que con la práctica, pues poco a poco seguro que te vas sintiendo más cómoda. No sé, yo lo traslado a mis ámbitos creativos, que hay Claro. cosas que me dan tan bien, pero con la práctica pues al final siempre va saliendo todo. Así que me parece súper interesante y estaré súper pendiente de ese futuro libro. Vamos, eso te lo Gracias. aseguro. Y nada, te quería preguntar también cómo podrían ponerse en contacto contigo las personas interesadas en saber más de ti, en leer sobre ti, bueno, leer lo que publicas, cómo podrían. Yo creo que les diría que vayan al Instagram. El nombre es El olor de los jazmines, porque cuando decidí retomar lo que es el Instagram de escribir, estaba caminando por una calle y estaba entrando la primavera y sentí el olor de los jazmines y fui y escribí un verso chiquito de eso y después dije, tal, le voy a poner este nombre al Instagram, o sea que fue todo ahí como una cosa mística. Les diría que vayan al Instagram porque ahí tengo el blog también, que el nombre es igual, el olor de los jazmines.blogspot.com y yo estoy atenta al Instagram, lo miro, pongo cosas. No, trato de no estar todo el día porque realmente no me gusta sentir que estoy todo el día ahí pegada al teléfono, a veces es difícil, pero sí, que vayan al Instagram el olor de los jazmines y me sigan o me escriban o bichen, lean, compartan, que hagan lo que sientan con esos textos que aparecen ahí. Qué guay, pues dejar los links también en la descripción del episodio y no sé si quieres añadir alguna cosa más. Bueno, sí, que en realidad yo a ti te había conocido cuando estaba explorando lo que es el diseño gráfico Ujú. y, y me gustaba mucho todo lo que hacías y me parecía muy interesante y muy admirable todo lo que habías logrado siendo tan joven y como que te reseguía y miraba mucho tu contenido. Y bueno, y cuando dejé lo que era el diseño gráfico y empecé con esto de la escritura, como que sentía, bueno, acá hay personas que yo seguía, que me encantaba lo que hacían, que me sigue gustando, pero no las puedo tener como referente porque ya no me estoy dedicando a esta área, pero te seguía Ujú. como mirando y me parece muy curioso que este vínculo que a mí me dio el diseño gráfico, porque yo te conocía a través del diseño gráfico, me llevó a través de tu podcast a hablar de algo que no es diseño gráfico, que es literatura. Entonces también me parece como un poco mágico eso, ¿no? Porque yo te conocí en una etapa en la que estaba un poco aterrizando ese ideal que no era lo que yo pensaba y te conocí en el área de ese ideal, pero ese vínculo me permitió hablar de aquello que sí realmente a mí me hace sentir cómoda y feliz, que es la literatura. Entonces me parece muy interesante eso, que no lo sabías, obviamente, te lo estoy contando ahora. Ujú. Y me encanta, está muy bueno. También obviamente agradecerte, tu proyecto me parece que es súper lindo. Leí que es
parte de tu tesis, ¿no? Sí, fue mi trabajo de final de grado en la universidad en 2020 y ya una vez lo entregué, pues el proyecto evolucionó a como yo quisiera, porque ya no tenía que presentarlo ni tenía que sacar una nota ni nada, entonces ya era totalmente libre para hacer todo. Pero sí, o sea, empezó como mi trabajo final de grado. Me parece muy interesante, muy lindo y me parece que también como decías vos hoy, está vinculado al diseño porque el diseño es comunicar y lo que vos estás haciendo acá es comunicar y también te estás nutriendo de todas las personas que vas a ir entrevistando a la vez que vas creando comunidad y me parece que eso es ejemplo para muchas chicas de diversas áreas, porque ya te digo, yo te empecé a seguir por el diseño y después seguí en contacto y a través de todo eso fue que me enteré de esto y nos pusimos en contacto las dos. Entonces creo que está buenísimo lo que haces y que este espacio es muy valioso y espero que siga creciendo y que tenga cada vez más vuelo y puedas conectar con muchas mujeres del mundo. Esto está bueno también porque, bueno, acá yo estoy en Uruguay, vos estás en España y es como, estamos muy lejos, pero estamos pudiendo Muy hablar. cerca a la vez. Sí, y me encanta. Sí, sí, sí. Jo, muchísimas gracias por tus palabras. La verdad es que yo estoy súper feliz de haber retomado este proyecto y de poder conectar con mujeres como tú, porque al final es lo que tú dices. Yo también me inspiro muchísimo en todo lo que me contáis y ahora mismo, o sea, estoy con una energía que de verdad, o sea, estoy súper feliz de todo lo que hemos hablado, todo lo que has compartido y no sé, también pues darte las gracias por haber compartido tanto y por haber estado aquí y también de verdad otra vez por tus palabras porque para mí eso es que no tiene precio, así que te lo agradezco muchísimo. Muchas gracias a ti, de verdad. Seguimos en contacto y bueno, seguiremos caminando esta vida y viendo a ver qué nos depara. Pues sí, 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 totalmente. Muchísimas gracias, Emily. Gracias a ti.